Mi hija llegó llorando de la escuela el jueves pasado. Tenía la cara roja, los ojos hinchados. Aferraba las tiras de su mochila con los puños apretados, con fuerza. Antes de que pudiera saludarla, tiró todo junto a la puerta y corrió directo a su cuarto. Podía oír sus sollozos desde el pasillo, esos suspiros agudos y entrecortados que te dicen que algo está muy mal. La seguí, me senté a su lado en el borde de la cama y le pregunté con suavidad qué había pasado. No me miró, solo negó con la cabeza y se cubrió la cara con la cobija, como si pudiera desaparecer debajo de ella. Esperé. No, la presioné. Me quedé en silencio, dándole espacio para respirar. Finalmente, bajó la cobija y susurró algo que nunca olvidaré. Dijo, «Eres una don nadie». Al principio, no entendí. ¿Quién dijo eso? Le pregunté en voz baja, sintiendo ya cómo se me oprimía el pecho. Mi maestra, susurró, apenas pudiendo articular las palabras. ¿La profesora Morales? Pregunté, esperando haber entendido mal. Ella asintió. Luego lo repitió, más lento esta vez, como si se forzara a aceptarlo. Dijo, «Soy como tú, una don nadie». Sentí como si el pecho se me hundiera. Parpadeé, tratando de calmar mi respiración, de mantenerme serena para ella. ¿Qué pasó cuando dijo eso? Sofía me miró, con los ojos grandes y brillantes de dolor. Me contó que se había equivocado en su diálogo durante el proyecto de historia. Se puso nerviosa. La mente se le quedó en blanco y olvidó qué decir. Todos la estaban mirando. Y entonces, en lugar de ayudarla, la profesora Morales simplemente negó con la cabeza y lo dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que la gente oyera. Me quedé sentada en silencio por un momento, como si mi cerebro necesitara tiempo para procesar lo que estaba escuchando. Sofía solo tiene 9 años. Todavía alinea sus peluches en la almohada cada mañana. Todavía me dice mami cuando está cansada o asustada. Y esta maestra, alguien en quien confiaba para protegerla y animarla, miró a mi hija en su momento más vulnerable y decidió herirla aún más, atacándome a mí. Había dicho, «Eres igual que tu madre, una don nadie». Mi hija tuvo que quedarse ahí, frente a sus compañeros, y escuchar eso. Podía ver la vergüenza escrita en todo su rostro, como si el insulto se hubiera alojado en algún lugar profundo, como si ser como yo fuera de repente algo de lo que avergonzarse. La abracé y la sostuve. Le dije que lo que su maestra dijo estaba mal, que era cruel e injusto, y que ser como yo no era un defecto. Era algo de lo que estar orgullosa, pero incluso mientras decía las palabras, podía sentirlo. En algún lugar muy dentro, ella ya había empezado a creer la mentira. No lloré, no grité, ni siquiera levanté el teléfono. Esperé hasta que se quedó dormida en mis brazos, con la respiración lenta e irregular, su rostro todavía tenso incluso en el descanso. Entonces me puse a trabajar. No soy el tipo de persona que hace escenas o levanta la voz, pero no dejo que la gente lastime a mi hija. No dejo que definan su valor, o el mío, con una frase descuidada. A la mañana siguiente, entré a esa escuela. Pedí hablar con el director, y la profesora Morales también estaba allí. No discutí, no supliqué. Me mantuve en silencio mientras daban sus explicaciones ensayadas y sus sonrisitas educadas. Entonces, metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa. «Esto es de mi abogada», dije. «La página 3 es la grabación, la página 5 es su aviso de despido». Sus rostros cambiaron al instante, y en ese momento me di cuenta de algo importante. Puede que sea invisible para ellos. Puede que solo sea un nombre en un formulario de contacto o la mujer que aparece en las juntas de padres sin un esposo a su lado, pero para mi hija, no soy una don nadie. Soy la razón por la que duerme en paz por la noche. Soy a quien busca primero cuando tiene miedo. Y soy la mujer que quemará todo el sistema si alguna vez la vuelve a hacer sentir pequeña. No me llamas don nadie, no delante de mi hija. Nunca. Mi nombre es Ana María Castro. Tengo 34 años, y durante los últimos 7 años, solo hemos sido mi hija Sofía y yo. Vivimos en un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. No es lujoso, pero está lleno de amor. Hay un sofá gastado que nos negamos a reemplazar, cubierto de cojines de colores que Sofía escogió. Nuestro refrigerador está cubierto de notas dibujadas a mano, exámenes de ortografía y una lista del súper que siempre olvidamos actualizar.
Su cuarto es un museo de arte con crayones y estrellas de cartulina. El mío es tranquilo, principalmente libros y un ligero olor a té de menta. Trabajo desde casa como investigadora legal para una ONG. No paga mucho, pero me da lo único por lo que siempre he luchado más. Tiempo con mi hija. Después de mi divorcio, me prometí a mí misma que no la dejaría crecer sintiéndose como una idea de último momento. El padre de Sofía, Javier, se mudó a Monterrey un año después de que nos separamos. Llama en días festivos y a veces se acuerda de los cumpleaños. Nunca he dicho nada malo de él frente a ella, pero es lista. Nota cuando alguien desaparece. Entiende la ausencia de maneras que desearía que no tuviera que hacerlo. Sofía es la luz de mi vida. Tiene 9 años. Es divertida, aguda, infinitamente curiosa. No soporta la injusticia, y eso lo sacó de mí. Le encanta leer, especialmente historias sobre niñas valientes que se defienden. Cuando tenía 5 años, me dijo que quería ser veterinaria y poeta. Le dije que podía hacer ambas cosas y 100 más también. Y lo decía en serio. Va al colegio público Benito Juárez, a unas 15 minutos de donde vivimos. Es el tipo de lugar donde a algunos maestros realmente les importa y otros solo están esperando a que pase el tiempo. Siempre esperé que Sofía cayera en las manos correctas. Estaba especialmente emocionada por el evento de personajes de la historia de este año. Cada alumno debía elegir una figura histórica y dar una breve presentación a la clase. Sofía eligió a Frida Kahlo. Pasamos 2 fines de semana trabajando en su disfraz. Llevaba un vestido negro sencillo, un rebozo de colores y un cuaderno lleno de frases que había memorizado cuidadosamente. Practicaba sus líneas todas las noches antes de dormir. Pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Esa la repetía más. Decía que la hacía sentir fuerte. La mañana del evento, saltaba por la cocina, demasiado nerviosa para comer su cereal. Le ayudé a recogerse el pelo y le recordé que hablara despacio, hiciera contacto visual y respirara. Justo antes de irse, me miró y preguntó, ¿crees que a Frida Kahlo le habría caído bien? Me arrodillé, le arreglé el cuello del vestido y le dije, se habría visto a sí misma en ti. Sofía sonrió radiante. Me abrazó fuerte y bajó corriendo las escaleras, con la mochila balanceándose detrás de ella. La observé desde la ventana hasta que dobló la esquina. La casa se sintió demasiado silenciosa después de eso. Preparé café, abrí mi laptop e intenté concentrarme en un análisis de contrato en el que estaba atrasada, pero seguía mirando el reloj. La imaginé parada frente a la clase, agarrando nerviosamente sus notas, recordando cada línea que había practicado. Alrededor de las 3, estaba terminando una llamada cuando oí que la puerta principal se abría de golpe. Me giré y la vi en el umbral, con los ojos rojos, los labios temblando. No dijo una palabra. Dejó caer su mochila, caminó directamente a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Me quedé helada. Eso no era propio de ella. Es emocional, sí, pero siempre habla conmigo, siempre. Caminé hacia su cuarto, toqué suavemente y abrí la puerta. Estaba acurrucada en su cama, con los hombros temblando, los sollozos ahogados contra la almohada. Ahí es donde realmente comienza la historia. No con lo que hice después, sino con cómo la abracé, cómo la escuché, cómo le pregunté una y otra vez qué había pasado hasta que finalmente me lo contó. Fue su maestra, la profesora Morales. Le había dicho esas palabras a mi hija frente a sus compañeros. Palabras destinadas a herir, a humillar, a silenciar. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía esto. No dejaría que ese momento definiera a Sofía. Y no dejaría que esa mujer se saliera con la suya. Esto no se trataba solo de un comentario cruel de una maestra. Se trataba de lo que significa cuando los adultos olvidan el poder que tienen sobre el espíritu de un niño. Se trataba de lo que sucede cuando alguien intenta escribir tu valor con la voz de otra persona, y no iba a permitirlo. Después de que Sofía me contó todo, me senté a su lado en un silencio atónito, con mi brazo alrededor de ella mientras hablaba. Suavemente, fui sacando la historia pieza por pieza. Me habló del salón de clases, de lo emocionada que estaba al principio, de lo nerviosa que se sentía parada frente a todos. Había ensayado sus líneas tantas veces que podía recitarlas al revés. Pero cuando finalmente fue su turno, algo dentro de ella se congeló. Se le hizo un nudo en la garganta. La mente se le quedó en blanco. Trató de seguir adelante
y buscó en su maestra una señal de aliento. En cambio, vio la expresión que la atormentaría más tarde esa noche: decepción mezclada con asco. Según Sofía, la profesora Morales suspiró, negó con la cabeza y dijo, con la claridad suficiente para que otros oyeran: «Eres igual que tu madre, una don nadie». La palabra se me clavó en el pecho como una piedra. No era solo el insulto en sí, era a quién se lo dijo y cómo. Mi hija había sido humillada, sola, frente a sus compañeros, no por otro niño, sino por la adulta en el salón, la persona que se suponía debía animarla y mantenerla a salvo. Le pregunté a Sofía qué pasó después. Me dijo que algunos niños se rieron por lo bajo. Una niña intentó gesticular. «¿Estás bien?», pero Sofía no respondió. Terminó sus líneas con voz temblorosa. Se sentó y se quedó en silencio el resto del día. No le dijo a nadie. Estaba demasiado avergonzada. Esa parte fue la que más me dolió. Que una niña de 9 años cargara con ese tipo de vergüenza sola, asumiendo que tal vez la maestra tenía razón. Tal vez era como su madre. Tal vez eso era algo malo. La acosté temprano esa noche y la dejé dormir en mi cuarto, algo que no había hecho en más de un año. Abrazó a su tortuga de peluche y me preguntó si lo había arruinado todo. Le dije la verdad. Ella no había hecho nada malo, y la única que debía sentirse avergonzada era su maestra. Después de que se durmió, me senté al borde de la cama por un largo rato. Quería gritar, quería irrumpir en la escuela y exigir respuestas, pero sabía que el enojo no arreglaría esto. La rabia no la protegería. Necesitaba hacerlo de la manera correcta, de la manera duradera. Entonces, me levanté, tomé mi laptop y empecé a trabajar. Abrí el sitio web del Colegio Benito Juárez y comencé a investigar. Encontré su código de conducta, el directorio del personal, los formularios de evaluación de maestros. Tomé notas cuidadosas. Busqué las políticas de la Secretaría de Educación Pública sobre la mala conducta de los docentes y el abuso verbal. Revisé casos recientes y quejas formales dentro de los sistemas de escuelas públicas. Este era territorio familiar. Había trabajado en investigación legal durante casi una década. Si alguien podía armar un caso, era yo, pero no quería venganza. Quería rendición de cuentas. Cuanto más leía, más inquieta me sentía. La profesora Morales llevaba más de 15 años enseñando. Sus evaluaciones de desempeño eran excelentes. A menudo la elogiaban por su disciplina y estructura. Pero ninguna de esas evaluaciones provenía de los padres. Ninguna reflejaba cómo trataba a los niños que tenían dificultades, que se paralizaban, que no encajaban perfectamente en sus expectativas. Me di cuenta de lo fácil que era para alguien como ella esconderse detrás del profesionalismo mientras causaba un daño silencioso. Decidí contactar a otra madre, Rosa Mercado. Su hijo, Julián, estaba en la clase de Sofía. Le pregunté si él había dicho algo sobre el evento de personajes de la historia. Ella dudó antes de responder. Luego admitió que Julián había mencionado algo extraño sobre lo que la maestra le dijo a Sofía. Rosa aceptó que hablara con él por el altavoz. Cuando le pregunté qué recordaba, repitió las palabras casi exactamente. «Eres igual que tu madre, una don nadie». Para cuando colgué, me temblaban las manos. Ya no era solo la palabra de mi hija contra la de la maestra. Había un testigo. Le pedí permiso a Rosa para documentar la conversación y le dije exactamente lo que planeaba hacer. Ella aceptó sin dudarlo. También me dijo que su hijo se había sentido incómodo con esa maestra durante un tiempo, pero no había sabido cómo explicarlo. Abrí una nueva carpeta en mi escritorio y la titulé Asunto Colegio Sofía. Guardé todo: capturas de pantalla, declaraciones escritas, documentos de políticas del distrito, cronogramas. Contacté a mi amiga Jimena, que trabajaba en un pequeño despacho de abogados en el centro. Se ofreció a ayudarme a redactar una queja formal e incluir una carta legal para la escuela. Esa noche, imprimí todo. Leí cada página 2 veces, a veces 3. No dejaba de pensar en la cara de Sofía cuando me contó lo que pasó, en la forma en que se le quebró la voz al repetir la palabra nadie. No iba a permitir que ese fuera su primer recuerdo real de pararse frente a la gente. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Preparé mi ropa, cepillé el cabello de Sofía y le di un beso en la frente. Le dije que la amaba y que creía en ella más que en nada en el mundo. Luego, empaqué mi bolso con una simple carpeta y salí por la puerta.
El edificio de la escuela parecía ordinario a la luz de la mañana. Los niños entraban con mochilas enormes y caras de sueño. Los padres se agrupaban cerca de la entrada, charlando sobre horarios y tareas. El personal se saludaba como si fuera un martes cualquiera. Pero para mí, cada paso a través de esas puertas principales fue deliberado. Mi respiración era constante. Mis manos estaban tranquilas. No estaba allí para gritar o derrumbarme. Tenía algo mejor que la indignación. Tenía evidencia, la verdad y la dignidad de mi hija que proteger. Cuando acompañé a Sofía a su salón, me arrodillé a su lado y le alicé una arruga en la manga. No sonrió como solía hacerlo. Sus ojos todavía cargaban el peso del día anterior. Le di un beso en la cabeza y le susurré. Hoy va a ser un buen día, te lo prometo. Ella asintió y entró al salón sin decir una palabra. Me di la vuelta y me dirigí directamente a la dirección. La secretaria, una mujer llamada Norma, que siempre había sido educada de una manera distante, levantó la vista de su computadora. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Me gustaría hablar con el director Ramírez, dije. Tengo algo que debe ser atendido de inmediato. Ella parpadeó, luego asintió y levantó el teléfono. En cuestión de minutos, estaba sentada en una pequeña sala de juntas justo al lado del pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas con proyectos de arte de los estudiantes y fotos de días de campo pasados. Se sentía como cualquier otra sala de escuela, pero la carpeta en mis manos le daba al espacio un peso diferente. El director Ramírez entró primero. Era un hombre de unos 50 años, de comportamiento tranquilo, que siempre hablaba como si tuviera cuidado de no asustar a nadie. Me levanté y le di la mano. Señora Castro, dijo. ¿De qué se trata esto? Antes de que pudiera responder, la profesora Morales entró en la sala. Parecía completamente imperturbable, ofreciéndome una sonrisa tensa y educada como si estuviéramos a punto de discutir un problema menor de horario. Me senté sin saludarla. El director se aclaró la garganta. Mencionó que esto era urgente. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Abrí mi bolso y saqué la carpeta de Manila. La puse sobre la mesa y la deslicé por la superficie pulida hacia él. Esto es de mi abogada, dije con calma. La página 3 es la transcripción de una conversación grabada entre dos estudiantes. Uno de ellos es mi hija. El otro confirma que durante el evento de ayer, la profesora Morales le hizo un insulto personal sobre mí a mi hija frente a sus compañeros. Ninguno de los dos se movió. La página 4 es una copia del código de conducta de su distrito escolar, continué. La sección 2, artículo 7, describe el comportamiento profesional y la seguridad emocional. El comportamiento en cuestión viola 3 cláusulas distintas. Seguían sin moverse. La página 5 es una solicitud formal de despido. Incluye la evidencia, un resumen de las declaraciones de los testigos y los nombres de quienes están dispuestos a confirmar lo que se dijo. Si no recibo una respuesta inmediata y apropiada, esto será enviado a la oficina de la SEP. El silencio en la sala era total. El director finalmente alcanzó la carpeta, la abrió y comenzó a leer. La profesora Morales soltó una risa ahogada. ¿Es esto realmente necesario?, dijo. Fue un desliz. Solo intentaba redirigir su atención. La miré directamente. Usted humilló a mi hija frente a sus compañeros. La llamó una don nadie al llamármelo a mí. Ella no necesitaba que la redirigieran. Necesitaba apoyo. No levanté la voz. No me incliné hacia adelante. Simplemente mantuve mi mirada firme. No lo dije de esa manera, respondió rápidamente. Lo dijo, repliqué, y una niña lo escuchó con la claridad suficiente para repetirlo palabra por palabra. No intente minimizarlo ahora. El director Ramírez parecía visiblemente afectado. Tenía las manos fuertemente cruzadas sobre la carpeta, los labios apretados mientras leía. Finalmente, levantó la vista. Gracias, señora Castro, dijo. Revisaremos esto de inmediato y nos pondremos en contacto con el equipo legal del distrito. Quiero que sepa que tomamos asuntos como este muy en serio. Asentí una vez y me puse de pie. Mientras recogía mis cosas, miré a la profesora Morales por última vez. Le dijo a mi hija que yo era una don nadie. Usó su autoridad para avergonzarla. Puede que eso haya funcionado con otros niños, pero no con la mía. Eligió a la niña equivocada. Eligió a la madre equivocada. Luego, salí. Mientras caminaba por los pasillos, los estudiantes reían, los casilleros se cerraban de golpe, y los maestros estaban fuera de sus salones, charlando. Parecía un día de escuela cualquiera.
Pero para mí, todo había cambiado. Había dejado de esperar que el mundo hiciera lo correcto. Lo había hecho yo misma. No dije una palabra al salir del edificio. No era necesario. La verdad estaba ahora en blanco y negro sobre una mesa en esa sala de juntas. Que la leyeran, que la procesaran. Que entendieran lo que significa cuando una madre deja de pedir justicia y comienza a exigirla. Esa tarde, recibí una llamada de la oficina del subdirector de la zona escolar. Habían recibido mi documentación y estaban iniciando una investigación interna inmediata. Sabía lo que eso significaba. Estaban prestando atención. Esto no iba a desaparecer en un archivador. A la mañana siguiente, Sofía se despertó más animada de lo que esperaba. Me preguntó si podía llevar sus materiales de arte a la escuela para trabajar en un cartel durante el recreo. Le dije que sí, y la vi guardar sus marcadores en su estuche, ajustando cuidadosamente las correas de su mochila. Había una fuerza silenciosa en ella de nuevo. No estaba completamente restaurada, pero estaba regresando. Más tarde ese día, recibí otra llamada, esta vez del director Ramírez. Su voz sonaba diferente, menos pulida, vacilante. Señora Castro, dijo, quería informarle que la profesora Morales ha sido puesta en licencia administrativa mientras dure la investigación. No volverá al salón de clases durante este proceso. Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Gracias por informarme. Comenzó a ofrecer una explicación, pero lo detuve. Señor director, no me interesan las excusas. Me interesan los resultados. Si quiere reconstruir la confianza con las familias, empiece por hacer que la gente rinda cuentas. Hubo una pausa. Entendido, dijo en voz baja. Para el final de la semana, un maestro suplente se había hecho cargo de la clase de Sofía. Se llamaba profesor David. Se presentó con una cálida sonrisa y les dijo a los estudiantes que todos merecían un nuevo comienzo. Cuando Sofía llegó a casa ese viernes, me contó que el profesor David le había preguntado a cada estudiante qué les encantaba hacer fuera de la escuela. Sofía dijo que le gustaba dibujar. Él le preguntó si le ayudaría a decorar el tablero de anuncios del salón. Esa noche, llegó a casa radiante. Me mostró los bocetos que había hecho. Estrellas, animales. Y en el centro, una cita de Frida Kahlo escrita con grandes letras moradas. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Me oprimió el pecho al leerlo. No había renunciado a su proyecto. No había renunciado a sí misma. Una semana después, recibí una carta final del distrito escolar. Su investigación había concluido. La grabación, la transcripción y las declaraciones de los testigos corroborantes respaldaban una acción disciplinaria. El contrato de la profesora Morales no sería renovado. Su empleo quedaba oficialmente terminado. La carta estaba redactada en un lenguaje legal cuidadoso, pero el significado era claro. No tenían base para defenderla. La verdad tenía peso. No lo celebré. No publiqué nada en redes sociales, ni chismorreé con otros padres a la hora de la salida. No se trataba de venganza o de ganar. Se trataba de mostrarle a mi hija cómo es defenderse sin gritar, luchar sin violencia, mantenerse con dignidad incluso cuando alguien intenta arrebatártela. Más tarde ese mes, estábamos sentadas en la mesa de la cocina después de cenar. Sofía estaba coloreando, con la lengua ligeramente fuera mientras se concentraba en no salirse de las líneas. De la nada, dijo: «Mamá, creo que estaba equivocada». «¿Sobre qué?», le pregunté. «Sobre que eres una don nadie», dijo. «Creo que eres la alguien más grande que he conocido». No pude responder de inmediato. Solo extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Ese momento no borró lo que pasó, pero le dio un significado. Me recordó por qué hice lo que hice. No por los adultos de esa escuela, no por la administración o las políticas. Lo hice por la niñita del vestido negro, sosteniendo una cita de Frida Kahlo en sus manos, parada nerviosamente frente a una sala llena de gente, esperando que alguien la viera de verdad. Lo hice porque alguien intentó hacerla sentir pequeña. Y ella no es pequeña, ni yo tampoco. La vida finalmente volvió a sus ritmos familiares. El año escolar continuó, las rutinas se reanudaron, y el incidente se fue desvaneciendo lentamente de la conversación diaria. Pero para Sofía y para mí, las cosas no volvieron a ser como antes. Se convirtieron en algo mejor. Su confianza se reconstruyó pieza por pieza. El profesor David era paciente y atento. Fomentaba la creatividad, pedía la opinión de los estudiantes y se aseguraba de que cada niño se sintiera escuchado. El contraste era sorprendente. Nunca mencionó lo que había sucedido.
No era necesario. Simplemente le mostró cómo se sentía estar a salvo. Una tarde, Sofía trajo a casa un volante de la escuela. Era para una noche de cuentos, donde padres y estudiantes podían turnarse para leer en voz alta o compartir algo personal y significativo. Cuando me lo entregó, esperaba que me preguntara si iría. En cambio, me preguntó si podíamos leer algo juntas. Me sorprendió. ¿Quieres que leamos las dos? Le pregunté. Ella asintió. ¿Podemos leer a Sor Juana? Y así lo hicimos. El siguiente jueves por la noche, me paré junto a mi hija frente a una pequeña multitud en sillas plegables y rostros familiares. Nos turnamos para leer estrofas de hombres necios que acusáis. Su voz era firme. Levantaba la vista de la página a menudo, recorriendo la sala sin miedo. Cuando terminamos, el aplauso no fue fuerte ni forzado. Fue real. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Después, uno de sus compañeros se acercó y dijo: «Eso estuvo genial». Sofía sonrió con naturalidad. No me buscó para obtener aprobación. Ya la llevaba dentro de sí misma. Ese momento se sintió como un cierre. No porque borrara el dolor, sino porque mostraba lo lejos que había llegado. Lo lejos que habíamos llegado. Pensé a menudo en la palabra que la profesora Morales había usado tan a la ligera. Nadie. Una palabra destinada a encoger, a borrar, a hacer que alguien se sienta invisible. Solía pensar que ser callada o modesta facilitaba que la gente te subestimara. Ahora sé la verdad. La fuerza no tiene que ser ruidosa. Tiene que estar arraigada. Tiene que ser constante. Tiene que conocerse a sí misma. También me di cuenta de que Sofía no solo estaba aprendiendo a ser valiente. Estaba aprendiendo a ser observadora. Vio cómo manejé la situación. No se centró en los documentos o los pasos legales. Notó mi postura, mi calma, mi negativa a responder a la crueldad con crueldad. Aprendió que defenderse no requiere rabia, requiere resolución. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, me preguntó: «¿Crees que sabía que me estaba lastimando?» Hice una pausa antes de responder. «No sé qué estaba pensando», le dije, «pero sé que no esperaba que te levantaras de nuevo». Sofía se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Tú me ayudaste a hacerlo». Sonreí. Ese es mi trabajo. Unas semanas después, la escuela me invitó a hablar en una mesa redonda de padres sobre la comunicación entre maestros y padres. Mi primer instinto fue decir que no. No quería ser un cuento con moraleja o un ejemplo simbólico, pero Sofía me animó. «Eres buena para decir la verdad sin ser mala», dijo. «Tal vez alguien más necesita escuchar eso». Así que fui. Conté nuestra historia. Hablé del poder que los maestros tienen en sus palabras. Les recordé que el sentido de valía de un niño puede ser sacudido por una sola frase. Dije lo que había que decir. Proteger a los estudiantes significa proteger su dignidad. Cuando terminé, varios padres se detuvieron para darme las gracias. Un padre con 2 hijos en el distrito me dijo: «He sentido esa impotencia antes. Me hiciste sentir menos solo». Eso se quedó conmigo porque, al final, no se trataba solo de defender a mi hija. Se trataba de negarse a que cualquier niño se sintiera invisible. Negarse a que cualquier padre sintiera que no importa. Negarse a que las personas en posiciones de poder hablen sin consecuencias. Mi hija no es una don nadie, y yo tampoco. Somos personas que se levantan, y siempre lo haremos. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar en las palabras que usamos y las marcas que dejan, compártela. Compártela con alguien que necesite que le recuerden su valor. Compártela con alguien que cría a un hijo solo. Compártela con un maestro, un padre, un amigo. Defenderse no siempre parece una pelea. A veces, se parece a una carpeta sobre una mesa y a una niña que encuentra su voz de nuevo. Si crees en las historias que ayudan a la gente a sentirse vista, dale un me gusta a este video y deja un comentario. Leo cada uno de ellos. Y si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribir para no perderte la próxima historia. Esto no es solo un canal, es un espacio para gente real, voces reales y la fuerza silenciosa que llevamos cada día. Gracias por ver.